Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, a cada uno de ustedes. Pueden tomar su asiento. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por la bendición de poder estar aquí reunidos como su pueblo, como su iglesia, y tener el privilegio de poderle adorar, de poder exaltar su nombre, tener el privilegio de poder venir a sus pies, a escuchar el consejo de su palabra, y de pilón pues nos permite gozarnos, ¿verdad? Con la comunión los unos con los otros, amén, porque es una bendición poder tener comunión con ustedes, hermano. No sé usted cómo se siente, pero para mí es una bendición poder tener comunión con ustedes, amén, porque nos amamos en Cristo, amén. Diferentes nacionalidades, diferentes caracteres, diferentes gustos, pero unidos en el amor de Cristo, amén. Y eso es algo precioso y hermoso. Dice la Biblia que bueno es alabar a Jehová, y qué verdad es esa, amén. ¿Cómo se siente después de alabar a Dios? Bien, ¿verdad? Cuando uno entra en la alabanza, entra en la adoración, medita en las palabras de los cantos, nuestra alma descansa, ¿verdad? Es como recibir un refrigerio de parte de Dios, y no hay nada que te pueda hacer sentir mejor que eso, cuando recibes ese refrigerio que Dios da a tu alma, amén. Es precioso por eso estar aquí en la presencia de Dios, reunidos en esta mañana. Y pues en esta mañana vamos a seguir hablando de las verdades espirituales del reino de Dios, amén. Porque ¿cuántos creen que la palabra de Dios es la verdad verdadera, la única verdad verdadera? Toda la palabra es inspirada por Dios y es verdad, y tiene como propósito instruirnos a nosotros para vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Y estas verdades espirituales, hermano, son tan preciosas cuando nosotros las recibimos, las creemos y las aplicamos en nuestra vida, amén. Y ese es el propósito de estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Es para conocer más a Dios, para saber su voluntad, y con el único objetivo de obedecerla, de practicarla, porque no nada más es obtener información y almacenarla, sino es con el objetivo de llevarla a la práctica, amén, de obedecerla. Y como todos saben aquí, porque no veo a nadie nuevo, pues hemos estado por tiempo ya en Mateo, pero les dije yo que es el principio del año. El Señor ha puesto algunas cosas en mi corazón, y quiero compartirlas, ¿verdad? Con ustedes, porque creo que es algo que tenemos que recordar constantemente. Son verdades que ya hemos oído, pero debemos recordárnosla constantemente, amén. Son verdades que hemos entendido por la revelación de Dios a nuestras vidas, y esas verdades nos enseñan lo que es bueno para nosotros, pero al mismo tiempo también nos enseña cómo vamos a agradar a Dios, amén. Cómo debemos agradar a Dios. Y ese debe ser el fin común de cada uno de los que estamos aquí. Sabemos que cada uno tiene diferentes visiones, planes, objetivos en la vida secular, pero uno de los fines comunes de todo el verdadero cristiano debe ser vivir para agradar a Dios. Ese fin debemos tener todos aquellos que tenemos nuestra fe en Cristo. Vivir para agradar a Dios, ¿ok? Entonces, yo sé, como les digo, que todo esto no es nuevo. Ya estas verdades espirituales del reino de Dios
ya se nos han sido expuestas muchas veces. Creemos en ellas, ¿verdad? Si es que verdaderamente tu fe está puesta en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, creemos en ellas. Pero algo que vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Constantemente es que nosotros examinemos nuestro caminar. Amén. Porque nuestro corazón es engañoso y nos podemos engañar nosotros mismos. Entonces, también como humanos tendemos a desviarnos constantemente del camino donde Dios nos ha trazado. Entonces, el llamado a todo aquel verdadero creyente es examinarse constantemente el corazón y el camino por donde está yendo, porque fácilmente se puede uno desviar, ¿verdad? Y tener la impresión de que estamos haciendo la voluntad de Dios y agradándole, cuando muchas veces estamos muy lejos de eso. Amén. Entonces, siempre hay la posibilidad, hermano, que eso suceda en nuestra fe. Entonces, por eso tenemos que examinarnos constantemente. Y no solamente los que estamos en Cristo, sabemos que a través de los tiempos en el cristianismo, aún en aquellos que son el cuerpo de Cristo o que proclaman tener la fe, aún entre esos puede haber alguien que su fe no es la fe salvadora, sino es una fe superficial solamente. Y tenemos muchos ejemplos. Solamente cuando nuestro Señor Jesús estaba aquí, vemos que no todos eran, ¿verdad? Sino alguien caminó con Él, comió con Él, compartió muchas cosas con Él, y parecía que su fe era la fe que agrada a Dios. Pero al último Jesús le quitó la máscara y reveló dónde estaba su corazón y dónde estaba su fe. Y hablamos de Judas, amén. Y a través de la iglesia también ha sido algo que se nos ha mostrado en la Biblia, que hay, ¿verdad? Personas que aunque estén sentadas en la iglesia, aunque confiesen fe y creer en las palabras y las enseñanzas de Dios, realmente no han dado ese paso verdadero de arrepentimiento y fe salvadora, aunque son simpatizantes, ¿verdad? Entonces, se ha visto, y aún la Biblia dice que es necesario, ¿verdad?, que entre el trigo crezca la cizaña, y uno no puede realmente, solamente Dios conoce el corazón de cada persona, y es el último el que va, ¿verdad?, a revelar dónde está el corazón de cada quien. Pero por eso es tan importante que constantemente estemos examinando nuestro corazón a la luz de la verdad de Dios, ¿verdad? Tanto los que estamos en Cristo verdaderamente, tanto aquel que tal vez todavía no llega ahí, ¿verdad?, a dar ese paso, sino oye, de alguna manera cree, pero es muy superficialmente porque no ha dado ese final paso de que la Biblia le llama, ¿verdad?, el arrepentimiento verdadero para nacer de nuevo y ser parte del reino de Dios. Entonces, hermano, nada más antes de meternos a la enseñanza de lleno de hoy, vaya conmigo a 1 Corintios 15, 1, 2. Primera de Corintios capítulo 15, 1 y 2 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que, como dice Pablo, este es el mismo evangelio, ustedes ya lo han oído, han creído en él y por él han obtenido la salvación, ¿verdad? Pero hace aquí
una llamada a examinarse. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. ¿Qué quiere decir? ¿Que se pierde la salvación después de obtenerla? No. Lo que está diciendo aquí es que si verdaderamente tú tienes la fe salvadora, si verdaderamente te has arrepentido, si verdaderamente estás en Cristo, vas a permanecer, vas a obedecer la palabra de Dios, vas a dar fruto, vas a mostrar que tu fe es verdadera porque el Espíritu Santo de Dios está en ti. Si tú nada más eres un cristiano superficial, con una fe superficial, simpatizante solamente, pero no has nacido de nuevo, entonces todo lo que tú piensas que has creído es en vano. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, todo esto es para salvación. Y si nada más eres simpatizante, si no eres alguien que practica lo que Dios nos manda, entonces, ¿verdad? Todo lo que estás haciendo es en vano. Amén. Entonces es un llamamiento de alguna manera a meditar y examinarnos. Entonces por eso, hermano, en este principio de año voy a tomar algunas semanas para hablar de cosas que ya has oído, que estamos familiarizados, pero que son importantes. ¿Por qué? Porque nos tienen que despertar y provocar a examinarnos a nosotros mismos, pero también si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, que verdaderamente su fe no es la fe que salva, también lo va a confrontar. También lo va a confrontar. ¿Para qué? Para condenarlo o para, ¿verdad?, hacerlo sentir mal. No, sino para llamarlo al verdadero arrepentimiento, para que obtenga la salvación que Cristo vino a dar. Amén. Ese es el propósito de todo esto. Entonces, la semana pasada, ¿se acuerdan cómo se llamaba la enseñanza? Ay, ay, ay. Un 0 a todos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y acuérdense, el propósito de estudiar la palabra es para no nada más meditarla en el rato que estamos sentados aquí, sino llevarla a nuestro corazón, meditarla y pedirle a Dios que nos ayude a practicarla, amén, en nuestra vida diaria. Entonces, la enseñanza de hoy se llama sin obediencia es imposible agradar a Dios. ¿Y cuál es el deseo o el fin común que dije que tenemos que tener como cuerpo de Cristo? Agradar a Dios. ¿Quieren agradarlo o no? Sin fe es imposible agradar a Dios, lo dice la palabra, no yo. Y hoy en esta hora, en este momento, vamos a ver que sin obediencia también es imposible agradar a Dios. Sin obediencia es imposible agradar a Dios. Y vamos a Samuel, primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22, y dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Pedimos que bendigas tu palabra, Señor, y que dispongas nuestros corazones, Señor, a oírte, a poner atención, a, Señor, de alguna manera someternos, Padre, en esta mañana a escuchar tu voz, Padre. Quita todo lo que estorbe, quita todo lo que quiera impedir que nosotros, Señor, nos dispongamos a oír tu palabra, Señor. Y permite que tengamos un corazón sincero, un corazón humilde y un corazón, Señor, que se disponga a obedecerte, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Veíamos entonces primera de Samuel 15, 22 y lo leíamos en la en la Reina Valera. Pero quiero leerlo ahora en la Nueva Traducción Viviente,
que es otra versión, dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas su voz? Es una pregunta que el profeta Samuel está haciendo a Saúl, que había desobedecido lo que Dios le había ordenado. Y dice Samuel, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Bueno, hermano, hablamos de la fe la clase pasada. Hoy se habla de la obediencia. Pero hay tres cosas, hermano, que son importantísimas en la vida de todo creyente. La fe, la obediencia y el servir. Fe, obediencia y servir. Esas tres cosas, hermanos, son parte del ADN de todo verdadero cristiano. Esas tres cosas son parte del ADN de todo verdadero cristiano. ¿Qué es la definición del ADN? ¿O cómo podemos definir el ADN? Bueno, no soy científico ni soy nada de eso, pero lo leí, ¿verdad? Dice, es una molécula del interior de las células que contiene la información genética necesaria para que las personas y la mayoría de los organismos se desarrollen y crezcan. ¿Sí? ¿Me entendieron? Otra vez lo voy a decir. Es una molécula, el ADN es una molécula que está en el interior de las células, que todos tenemos, millones y millones, que contiene la información de la genética. Esta parte es muy importante, necesaria para que las personas y la mayoría de los organismos se desarrollen y crezcan. ¿Y qué estamos buscando nosotros aquí? Crecer. ¿Por qué? Porque una nueva vida, nueva criatura en Cristo, y toda nueva criatura crece, se desarrolla. Amén. Entonces, el cuerpo humano es una estructura compleja, complicada, no es difícil de entender todo, y altamente organizada. De tal manera lo hizo Dios que todo tiene su propósito y trabaja perfectamente porque Dios así lo diseñó. Entonces, el cuerpo humano es una estructura compleja y altamente organizada que está formada por células que trabajan juntas para realizar funciones específicas necesarias para mantener la vida. En pocas palabras, es la salud del cuerpo, amén, humano. Y así como el ADN de toda persona es tan importante para su desarrollo y crecimiento y salud corporal, asimismo es de importante estas tres verdades bíblicas que hemos estado mencionando. Estas tres verdades son el ADN de todo verdadero cristiano y sirven y son necesarias para el desarrollo y crecimiento de su salud espiritual. Amén. Espiritual. Entonces, ¿cuáles son? Vuelvo a repetir, la fe, la obediencia y el servicio a Dios. Decíamos la clase pasada, sin fe es imposible agradar a Dios. Y veíamos que Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y veíamos que la fe no solamente la fe en Cristo no solamente nos permitió entrar, ¿verdad?, ser parte del reino de Dios, a ser hijos de Dios, ¿verdad?, y ahí se terminó, sino así esa misma fe en Dios, en Cristo, nos ayuda, ¿verdad?, a caminar en nuestra vida cristiana. Todo
el tiempo que estemos en este mundo, ¿verdad? Necesitamos la fe para vivir conforme la voluntad de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No se trata solamente del momento que creíste, pusiste tu confianza en Cristo, fuiste salvo y ahí no. Es necesario que esa fe continúe y vaya creciendo y vaya fortaleciéndose al conocer a Dios, al conocer su palabra, ¿verdad? Y nos ayude a caminar en medio de todo lo que en este mundo puede venir a tratar de robarnos esa fe, de hacernos dudar de Dios, de desanimarnos de caminar, ¿verdad? Como Dios nos manda. Amén. Ahora, hermano, la enseñanza de hoy es: sin obediencia es imposible agradar a Dios. El mandato que Dios le dio a Saúl a través del profeta, ¿verdad? Samuel, ¿verdad? Si leemos todo el contexto de ese pasaje que leíamos en Samuel 15, vemos que Dios le da un mandato a Saúl y le dice que se levante, que vaya con el ejército y que vaya y ataque y destruya a Amalek, ¿verdad? Y a todos los amalecitas, que Amalek era el pueblo y todos los amalecitas eran los ciudadanos, ¿verdad? Entonces le da esta orden Dios a través de Samuel y le dice: ¿sabes qué? No dejes vivo a nadie, mata a todos, mata a los hombres, mata a las mujeres, mata a los niños, mata a las vacas, mata a los becerros, mata a los burros, mata todo, no dejes nada, porque de alguna manera Dios tenía contra ese pueblo que los había atacado. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, ¿verdad? Ese pueblo había salido a pelear contra Israel y Dios tenía eso contra ellos. Entonces ahora le dice: ve, pelea con ellos, yo voy a estar contigo y quiero que destruyas todo. Amén. Pero ¿qué pasó? Saúl desobedeció. La palabra nos muestra que en vez de matar a todos, le dieron la vida, le guardaron la vida al rey Agag de ese pueblo. Y no solamente eso, nada más mataron a los animales que estaban tuertos, que estaban malos, que se veían mal, pero lo más bonito lo guardaron, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué nos mostró eso? Que desobedeció el mandato de Dios, y por eso el profeta lo confronta y le dice: ¿qué es mejor delante de Dios? ¿Qué le agrada más a Dios? Porque Saúl se quiso: no, mira, lo que nos trajimos, estamos haciendo sacrificios para Dios. Y ¿tú crees que Dios se agrada de eso? ¿De tus sacrificios? Lo que Dios se agrada es que le obedezcas antes que tus sacrificios. Pareciera que estás haciendo algo para Dios, para la gloria de Dios. Pero no, estás desobedeciéndolo, estás deshonrándolo, porque no estás haciendo lo que Él te dijo exactamente. Entonces, hermano, la obediencia debe de caracterizar al verdadero cristiano. Debe ser una característica del verdadero cristiano. Si la fe es genuina, hermano, en aquel que se llama cristiano, debe de haber obediencia a la palabra de Dios, a las instrucciones de Dios. Y vimos la semana pasada algunos ejemplos que nos da la palabra de Dios ahí en Hebreos, ¿verdad? En el capítulo 11, donde habla a todos estos hombres de fe, que tuvieron testimonio de fe delante de Dios. Y veíamos a Noé, veíamos a Abraham, veíamos a Moisés, a Josué. Todos estos son hombres, hermano, que mostraron su fe auténtica en Dios por medio de la obediencia a Dios. Entonces, hermano, debe de haber obediencia. Si la fe es genuina, debe de caracterizarse por obediencia a la palabra del Señor. Y vaya conmigo a 2 de Corintios 9:13. Segunda de Corintios 9:13. Dice: pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestra contribución para ellos y
para todos. Aquí está dando Pablo gracias a Dios y de alguna manera reconociendo a estos cristianos, a estos creyentes que reflejaron su verdadera fe, ¿verdad? Por medio de mostrar la obediencia, ¿verdad? A lo que Dios manda. ¿Y qué nos quiere decir aquí? Que la sumisión, hermano, a obedecer la palabra de Dios, da testimonio y da fe del señorío de Cristo en la vida de esa persona. La sumisión, el disponerse a obedecer a Dios, a obedecerlo por medio de su palabra, de lo que nos manda, va a dar testimonio, hermano, y va a dar fe de que Cristo está en control de nuestras vidas y es nuestro Señor. Amén. El que expone su fe en Cristo, hermano, como su Salvador, es llamado a aceptar a Jesucristo como su Señor también. O sea, es llamado a aceptar el señorío de Jesús. Amén. El que pone su fe en Cristo como su Salvador, también es llamado a aceptar su señorío. Salvador y Señor van juntos, hermano. No se puede separar. Si Jesús es tu Salvador, Él debe de ser tú. Dígalo, no tenga miedo. Debe ser tu Señor. Debe ser tu Señor. Pero pasa muchas veces que lo queremos como Salvador, pero no lo queremos como Señor, porque eso implica someternos bajo su autoridad, implica obedecer sus mandamientos, implica negarme a mí mismo. Entonces ahí como que nos resistimos, pero no se puede separar. Si Cristo no es tu Señor, probablemente no es tu Salvador. Probablemente no es tu Salvador. Vaya conmigo a Lucas capítulo 2, verso 10 y 11. Lucas capítulo 2, verso 10 y verso 11. Amén. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Y qué dice? Que es Cristo el Señor. Y luego vamos a Romanos capítulo 10, verso 8 y 9. Romanos capítulo 10, verso 8 y 9. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación y el señorío de Cristo van juntos. No puede existir uno apartado de lo otro, hermano. La persona que está de acuerdo con Dios y cree que Jesús es el Salvador, que Dios envió para quitar el pecado del mundo, ¿usted cree eso? ¿Está de acuerdo con Dios en lo que dice en su palabra? ¿Que Jesús es el Salvador y que fue enviado a este mundo para quitar el pecado? Si cree eso, entonces tiene que aceptar el señorío de Jesús y someterse a Él, porque no puede haber ni una cosa ni la otra. Un comentario del pastor John MacArthur en un libro que es el Evangelio según Jesucristo que escribió. Él comenta respecto al señorío de Cristo, pero de una forma resumida dice esto: el llamado evangélico a la fe
supone que los pecadores deben arrepentirse de su pecado y someterse a la autoridad de Cristo. En otras palabras, un pecador que se niega a arrepentirse no es salvo. Un pecador que se niega a arrepentirse no es salvo porque él no puede aferrarse a su pecado y al Salvador al mismo tiempo. Es por medio del arrepentimiento que se encuentra la salvación en Cristo Jesús. Pero si esa persona se niega, ¿verdad?, a retirarse del pecado, dejar el pecado, arrepentirse, ¿verdad?, no puede, ¿verdad?, obtener la salvación porque no se puede aferrarse a su pecado y al Salvador al mismo tiempo. Entonces, un pecador que rechaza la autoridad de Cristo en su vida no tiene la fe salvadora, ya que la fe verdadera abarca una entrega absoluta a Dios. Por tanto, el evangelio requiere algo más que hacer una decisión intelectual o pronunciar una oración. Por eso es que muchas personas, ¿verdad?, se les engaña, o ellos se engañan mismo, que decir, yo creo en el Señor Jesucristo, lo invito, sé, Señor, ven, entra en mi corazón y sé mi Salvador. Pero nunca pasa nada en su vida. Entonces, ¿verdad?, abarca más, ¿verdad?, que una sola confesión, abarca una entrega absoluta a Dios, hermano. Por eso entonces el evangelio bíblico requiere algo más que hacer una decisión intelectual o pronunciar una oración. El mensaje del evangelio, hermano, es un llamado al discipulado. El mensaje del evangelio es un llamado al discipulado. Las ovejas van a seguir a su pastor y lo van a hacer en sumisión y obediencia si verdaderamente son ovejas de Cristo. Y Cristo mismo lo dijo. Juan 8:31, vaya conmigo. Juan capítulo 8, verso 31. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos. ¿Quién fue el que dijo esto? Jesús, ¿verdad? A los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Está diciendo en pocas palabras que creer se dice fácil, que ser simpatizante de sus palabras cualquiera lo puede hacer. Pero ¿quién es verdaderamente su discípulo? ¿Quién es verdaderamente su seguidor? ¿Quién es verdaderamente el que ha nacido de nuevo y ha entrado a su reino? Es aquel que permanece en sus palabras, o sea, el que obedece lo que él está diciendo. Amén. Si vosotros permanecéis en mi palabra, o sea, si obedecen lo que yo les mando, si se someten a mi señorío, Jesús está advirtiendo que al estar de acuerdo con sus verdades espirituales, no salva a una persona. Muchas personas pueden estar de acuerdo con lo que la Biblia enseña, pero eso no salva. No es suficiente estar de acuerdo con lo que Jesús está diciendo. Debe de haber una transformación del corazón que lo disponga a rendirse ante el señorío del Señor Jesús para obedecerle. Acuérdense, sin obediencia es imposible agradar a Dios. Entonces, lo que va a causar la obediencia de alguna manera es la transformación que sucede en el corazón del ser humano cuando reconoce que es un pecador, cuando reconoce, ¿verdad?, que necesita a Jesús y cuando entiende que delante de Dios, ¿verdad?, es el corazón el que importa más. Entonces, seguir a Jesús, hermano, tiene un costo y Jesús nunca ocultó ese costo, hermano.
para obedecer a Dios hay un precio que pagar, hermano. Y es ahí donde nosotros como seres humanos tenemos problema, tenemos dificultad con hacerlo. Porque en sí ya nuestra naturaleza pecaminosa se opone a todo lo que es la obediencia a Dios. Pero también, aparte de eso, muchas veces hay que sacrificar cosas, hay que pagar un precio y ahí es donde se nos hace difícil hacerlo, amén. Por eso, hermano, pocos entran por el camino que verdaderamente lleva a Dios, porque requiere todo eso. Amén, se entra por la gracia de Dios, pero si entraste por esa gracia, si verdaderamente eres salvo, ¿verdad? También, entonces, va a llevar obediencia, va a llevar sacrificio, va a llevar sometimiento. Entonces, no entran muchos si no quieren nada de Cristo, no quieren nada, ¿verdad?, del reino de Dios, porque, ¿verdad?, este camino no es fácil, envuelve negarse. Por eso el evangelio bíblico muchas veces es rechazado, hermano. Y no solamente con la gente que no tiene a Cristo, que no quiere oír de Él, sino, hermano, el evangelio bíblico es rechazado aún entre muchos que profesan su fe en Jesús. Hay muchas iglesias que profesan tener su fe en Jesús como su Salvador, hermano, pero rechazan esta verdad del evangelio. Quieren vivir una vida cristiana muy superficial, sin someterse al señorío de Cristo, sin obedecerle, pero sí quieren apropiarse de los beneficios del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Ellos prefieren el camino ancho y fácil, que solamente requiere una confesión de fe, pero no da énfasis en la necesidad de la obediencia y el sometimiento al señorío de Cristo, hermano. Jesús dijo, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser, y obedecerle no puede ser mi discípulo. Obedecerle, hermano, no es fácil. Es parte de negarse a sí mismo, hermano. Vaya conmigo a Mateo 7, 13 y 14. Mateo capítulo 7, verso 13 y 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y dice, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es fácil, hermano, de alguna manera, viéndolo humanamente, ¿verdad?, irnos por donde la mayoría van, donde no se someten a la palabra de Dios. Pero, hermano, ese camino lleva a la muerte, hermano. Y, hermano, todo esto nos debe llamar a meditar en nuestras vidas. ¿Dónde está nuestra obediencia? ¿Por qué? Porque la verdad es que Dios nos va a juzgar de todas las cosas. Amén. Entre nosotros podemos aparentar, engañarnos, pero Dios está viendo todo. Amén. Lucas capítulo 6, verso 46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que la voluntad de mi Padre, sino el que hace, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué es hacer? Es obedecer, amén. Cuando él dice el que hace, está refiriéndose el que obedece el consejo, el mandamiento, la instrucción de Dios. Entonces, hermano, entendemos que no es por obras. La salvación es un regalo de Dios y es por gracia de Dios, ¿verdad?, hacia el pecador,
¿verdad? El cual ha sido justificado para salvación, hermano, por la gracia solamente, por la fe en Jesús. No tiene que ver nada en absoluto con nada de lo que nosotros como seres humanos merezcamos o hayamos ganado por nuestro propio esfuerzo. La salvación es por la gracia de Dios, hermano. Y por gracia sois salvos por medio de la fe, dice Efesios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero, aquí está el pero, el que ha sido llamado a recibir la gracia de Dios, también al mismo tiempo ha sido llamado a someterse al señorío de Jesús y obedecerlo. Los dos llamados van juntos, hermano. El que, ¿verdad?, ha sido llamado a recibir la gracia de Dios. ¿Tú has sido llamado? ¿Tú has recibido la gracia de Dios para salvación? Pues entonces tú también has recibido el llamado para la obediencia. Para la obediencia. Romanos 1:5, Romanos capítulo 1, verso 5, dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Una fe auténtica, hermano, dará evidencia del señorío de Cristo en su vida. Si una persona está de verdad caminando con Cristo, se va a disponer, ¿verdad?, a seguir y a obedecer las enseñanzas de Jesús, hermano. Si verdaderamente estás caminando con Cristo, debe de haber una disposición a seguir las instrucciones de Jesucristo en su palabra para obedecerlas. La gracia se nos dio, hermano, no solamente para librarnos de la condenación y del pecado y darnos vida eterna. La gracia se nos dio, dice, para la obediencia de la fe. Para la obediencia de la fe. El cristiano ha recibido la gracia de Dios, como les digo, por medio de Jesús. Y por lo tanto, Dios demanda, no es una opción, no es cuando quieras o si quieres, si tú eres cristiano. Dios demanda obediencia de todo cristiano como evidencia de su regeneración, del cambio que ha acontecido en el corazón, porque todos sabemos ese versículo, de modo que si, ¿verdad?, alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, hay un cambio en el corazón. Y a esos que han, ¿verdad?, experimentado ese cambio por medio de su fe en Cristo, Dios les demanda obediencia. Amén. Ahora, nos dice aquí que recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia, dice aquí Pablo, a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces es importante mantener nosotros en mente, hermano, que la obediencia a Dios no debe ser solamente porque Dios lo manda o porque tenemos que hacerlo. Ay, tengo que hacerlo, Dios lo dice. No debe ser solamente por eso, hermano, sino debe ser motivada por nuestro amor a Dios. Si verdaderamente le amamos, hermano, porque hemos entendido que Él nos amó primero y hemos entendido la grandeza de lo que ha hecho por nosotros, el valor de la gracia que nos ha dado a nosotros para salvación, entonces ese debe de motivarnos para amarle y ese amor hacia Él debe de motivarnos para obedecerle. Amén. ¿Cuántos de nosotros como padres que tenemos hijos no nos gozamos cuando nuestro hijo nos obedece, ¿verdad? No porque tiene que, sino porque Él quiere hacerlo para agradarnos a nosotros. Pues Dios también quiere lo mismo. Amén. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado y mantener, ¿verdad?, en mente esto, que es importante la obediencia a Dios, no hacerla solamente porque tenemos que hacerla, porque eso puede, ¿verdad?, crear en nosotros
o hacernos correr el peligro de que terminemos imitando a los fariseos. Los fariseos se esforzaban por obedecer todas las leyes, pero no había amor para Dios. Lo hacían solamente para aparentar, ¿verdad? Para dar la ilusión de que obedecían a Dios, pero su corazón, por eso Jesucristo lo desenmascaró, son como sepulcros blanqueados, dice. Se ven bonitos por fuera, pero su corazón está en desobediencia, en hipocresía, en falsedad. ¿Verdad? Los fariseos tenían una vida de apariencia a obediencia y así muchas veces la iglesia puede caer en ese error, en esa mentira. Solamente aparentar obediencia, pero realmente vivir una vida en desobediencia delante de Dios. Entonces, hermano, ellos aparentaban obedecer a Dios, pero su actitud era incorrecta, era pecaminosa y era hipócrita en el corazón. Y Jesús dice esto en Juan 14:15. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardar mis mandamientos. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Cristo? Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Los cristianos, hermano, los que estamos en Cristo, no se nos manda a obedecer la ley de Moisés para salvación ya. Como acabo de decir, somos salvos por gracia, por la fe en Jesús. Pero sí, ¿verdad? Si hemos sido alcanzados por esa gracia y tenemos la salvación, se nos manda a obedecer la ley de Cristo. No estamos sujetados a la ley de Moisés, pero sí a la ley de Cristo. Ahora, esta ley de Cristo es una ley de amor. Por tanto, hermanos, somos llamados a demostrar nuestro amor a Jesús siendo obedientes. ¿Cómo es que demostramos nuestro amor si es sincero? Obedeciendo a Dios, obedeciendo su palabra. El amor sincero a Dios resulta en obediencia y sometimiento al señorío de Cristo. Como digo, sin obediencia es imposible agradar a Dios, hermano. Digo, lo hemos oído mucho, especialmente los que tenemos años en el cristianismo. ¿Pero usted cree que siga siendo necesario recordarnos esto? Claro. ¿Por qué? Porque somos duros de corazón, como Dios le reclamaba al pueblo de Israel. Tendemos a desobedecer, tendemos a querer hacer nuestra voluntad, tendemos, ¿verdad?, a hacer lo malo. Y es necesario estarnos examinando constantemente en el camino del Señor para poder crecer, para poder desarrollarnos saludablemente, hablando en lo espiritual. Amén. Entonces, ahora viendo esto, que sin fe es imposible agradar a Dios, que Dios demanda la fe de aquel verdadero cristiano, hermano, necesitamos entender en pocas palabras cómo podemos definir la obediencia bíblica. ¿Cómo podemos definir? Nada más se nos habla de obedecer, 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 y no es tan complejo, ¿verdad? Alguien puede dar un sermón con muchas cosas, pero no es tan complejo, es simple, ¿verdad? La obediencia bíblica que estamos viendo que Dios demanda aquí, simplemente es hacer lo que Dios dice. Podemos rodearlo con muchas cosas, ilustrarlo de muchas maneras, con palabras más, pero es tan simple como hacer lo que Dios dice, cuando Dios lo indica y de la forma que Él instruye que se haga. Eso es obedecer bíblicamente. Hacer lo que Dios dice cuando Dios lo indica y de la forma que Él instruye que se haga. Es importante esos 3 puntos ahí donde lo ve. Es importante hacer lo que dice como cuando Él lo indica, habla de los tiempos y de la forma que Él instruye que se haga. Porque muchas veces podemos obedecer a Dios a medias, y es lo que Saúl hizo, obedecer a Dios a medias.
y se olvidó que para Dios era importante el cuándo, hermano, y la forma también. Y por eso Samuel lo confronta y dice, ¿acaso es más agradable a Dios los sacrificios que lo obedezcas? En pocas palabras le está diciendo Samuel, has desobedecido el mandato que Dios te dio, porque lo obedeciste a medias, lo hiciste a tu manera, y cuando tú lo quisiste hacer, en vez de hacerlo, ¿verdad?, esperar como Dios te había dicho. Entonces, como les digo, este pasaje de Samuel con el rey Saúl nos muestra, ¿verdad? Saúl hizo como él quiso, como él pensó que estaba bien. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le ordenó? Ve y mata a todos. No dejes a nadie vivo. ¿Y qué hizo? Sí mató a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los animales que no le gustaron, pero dejó vivo al rey y dejó vivo todas las vacas y todos los becerros y todo lo que le gustó, que para sacrificar a Dios. No esperó tampoco el tiempo de Dios. O sea, eso nos dice que hizo las cosas a su manera. Y muchas veces nosotros terminamos haciendo lo mismo. Decimos obedecer a Dios, pero lo obedecemos a media, lo hacemos a nuestra manera. Le queremos ayudar a Dios pensando que está mejor, le voy a dar una ayudadita a Dios, porque creo que esto está mejor, ¿verdad? Entonces, hermano, dice que también no esperó el tiempo de Dios como se le ordenó para que Samuel ofreciera el sacrificio. ¿Qué hizo él? También él vio que el profeta no llegaba y él ofreció el sacrificio y él no estaba, ¿verdad? De alguna manera, ¿cómo se dice? No se le había dado ese privilegio, autoridad para hacerlo. Era el profeta Samuel, pero él se desesperó porque no llegaba y él lo hizo. Entonces, hermano, eso nos habla, como le digo, que obedecer a Dios indica hacer lo que Él dice cuando Dios lo indica y de la forma que Dios instruye que lo podamos hacer. Obedecer a Dios es aceptar y cumplir sus mandamientos voluntariamente, lo cual es un aspecto fundamental de la fe salvadora. No es tan complicado. Lo complicado es que nosotros nos resistimos a hacerlo por naturaleza. Amén. Ahora, ¿qué implica la obediencia a Dios? Hay cosas que implica la obediencia a Dios. O sea, ¿qué debemos hacer para poder ser obedientes a lo que Dios nos demanda? Bueno, primeramente, tenemos que hacer una decisión en el corazón, hermano. Ahí empieza todo. Tenemos que hacer una decisión en el corazón. Cuando Daniel fue llevado, ¿verdad?, a Babilonia y se les presentó la oportunidad de participar de todo lo del rey y de hacer cosas, ¿verdad?, que él podía hacer ahora que lo habían llevado ahí. Él hizo una decisión en su corazón. Dice, no me voy a contaminar. No me voy a contaminar. Él quería obedecer a Dios, quería agradar a Dios. Entonces, hermano, ¿qué debemos hacer para poder ser obedientes a lo que Dios demanda? Primeramente, se trata de una decisión, porque Dios, ¿verdad? Porque nadie puede obedecer a Dios y someterse a su señorío, ¿verdad?, y a la ley de Cristo con un corazón dividido. Si tú todavía quieres seguir viviendo tu vida, darle vuelo a la hilacha, como tú quieras, toda la semana vas y haces lo que quieres, y vienes aquí el domingo y te sientas, y nada más estás, híjole, ya se tardó, para salirte a hacerlo. Entonces, tu corazón dividido te va a impedir que obedezcas a Dios, que le agrades a Dios. Entonces, lo primero que tienes que hacer, lo primero que implica para que tú obedezcas a Dios, es que hagas una decisión en tu corazón. Escoge hoy a quién vas a servir. Escoge hoy a quién quieres agradar. ¿A ti? ¿A los demás? ¿Al mundo? ¿O a Dios?
Tú tienes que escoger y hacer una decisión. No se puede obedecer a Dios y someterse a su señorío con un corazón dividido. En segundo lugar, debemos saber que lo que a Dios le agrada y lo que Él manda, en segundo lugar debemos saber lo que a Dios le agrada y lo que Él manda. Es importante, hermano, leer la palabra de Dios, meditar en su palabra, hermano, porque no se puede obedecer a Dios, no se puede agradarle si no sabemos lo que Dios quiere que hagamos y lo que Él manda. Amén. Por eso es la importancia, hermano. Cuando estábamos nosotros, ¿verdad?, se puede decir, sin el conocimiento de esta verdad, cuando en mi caso me profesaba católico y nada más iba y me sentaba y oía y me salía cuando iba. Pero no tenía conocimiento de todo esto, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿cómo yo iba a saber lo que Dios le agradaba, lo que me mandaba? Era imposible para mí obedecerlo si yo no sabía. Entonces, por eso para nosotros, hermano, en segundo lugar, si nosotros queremos obedecer a Dios, hermano, tenemos que aprender de Él, tenemos que leer su palabra, porque en su palabra nos dice cómo es Él y qué pide de nosotros, amén. ¿Qué demanda de nosotros? Entonces, por eso es que siempre se está insistiendo, lea su palabra, escudriñe la palabra, venga a la iglesia, vaya a los estudios, porque es importante, porque es la única manera que vamos a poder obedecer a Dios, si no, no vamos a poder obedecerlo. En tercer lugar, hermano, debemos depender de la ayuda del Espíritu Santo. No se puede obedecer sin el poder, la guianza y la ayuda del Espíritu Santo. No podemos. Es importantísimo que entiendas. Por eso Jesús dice, no los voy a dejar solos. Les voy a dejar, ¿verdad?, alguien que les ayude, que va a estar con ustedes, que les va a guiar a toda verdad y a toda justicia, que les va a dar el poder para que puedan vivir una vida en obediencia. Sin el poder del Espíritu Santo no van a poder, por más conocimiento que tengas, sin el poder del Espíritu Santo no vas a poder hacerlo. Por eso es que debemos orar constantemente, por eso se les invita a las oraciones de los martes, por eso se les invita a las veladas de oración, por eso se les invita a que tenga esos momentos de oración con Dios, hermano, para clamarle y pedirle por la llenura y el poder del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo ya vive en usted si usted es cristiano, pero se necesita estar pidiendo por ese poder, por esa ayuda, por esa fortaleza, por esa guianza. Necesitamos clamar a Dios porque no vamos a poder hacerlo nosotros mismos. Será imposible ser obedientes a la voluntad de Dios, hermano, en nuestras propias fuerzas. ¿Por qué, hermano? Lo primero que viene, ¿verdad?, a nuestra mente es, esto es muy difícil, ¿o soy el único? Sí, usted, ya está diciendo tal vez, pero es lo primero que se nos viene, es muy, muy difícil. O unos pueden estar, ojalá fuera tan fácil, yo he tratado muchas veces y no. Eso es lo que nos viene, hermano. Y la razón, hermano, por la cual tendemos a pensar así es porque nos conocemos a nosotros mismos, amén. Sabemos cómo somos en realidad. Entonces, por eso vienen estos pensamientos. Nuestra naturaleza humana constantemente, ¿verdad?, es tentada a ir en contra de la voluntad de Dios en vez de obedecerla. ¿O no es cierto? ¿O yo soy el único? Constantemente, hermano, nuestra naturaleza humana es tentada a ir en contra de la voluntad de Dios y de obedecer, ¿verdad?, a su palabra. Y cuando también somos tentados como Saúl a obedecerlo a medias para de alguna manera calmar nuestra conciencia y engañarnos a nosotros mismos que sí estoy obedeciendo, pero en realidad no estamos obedeciendo porque estamos obedeciendo a medias, y el obedecer a medias es desobedecer. Aunque debemos también ser realistas. Es una realidad, hermano, que no somos perfectos, que somos pecadores y que mientras, ¿verdad?, estemos en este cuerpo humano, mortal, seguiremos pecando y seguiremos quedando cortos y seguiremos fracasando de llevar una obediencia perfecta a Dios. Eso es una realidad, hermano. Es una realidad. Ahora,
eso no debe ser una excusa para dejar de intentarlo. No debe ser una excusa para desanimarnos y mejor ceder a los deseos de nuestra carne, a la tentación de desobedecer. No, eso no nos debe desalentar, ni nos debe llevar a conformarnos a vivir una vida, ¿verdad?, de desobediencia a Dios, como muchos, ya traté mucho, no puedo ya, I give up. No, hermano, eso es lo que el diablo quiere que pensemos o sintamos. No. Sí fallamos, sí quedamos cortos, pero ¿qué debe hacer nuestra actitud? Pedir perdón a Dios, arrepentirnos, orar, Señor, ayúdame, pedir la ayuda del Espíritu Santo y volver a intentar y volver a intentar y volver a intentar, porque el camino cristiano, hermano, de eso se trata, de caer y levantarte, caer y levantarte, caer y levantarte. No se trata. Porque seguimos fallando y pecando todos los días, de alguna manera quedamos cortos. Todos los días tenemos que arrepentirnos, todos los días tenemos que suplicarle a Dios por su misericordia, su gracia, que nos ayude. Entonces, hermano, si nosotros nos conformamos que porque es difícil a vivir una vida en desobediencia a Dios, ¿qué va a pasar? Si eres un verdadero cristiano, te va a hacer sentir vacío y miserable. Yo ya he estado ahí. Vacío y miserable. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en ti. Eres morada de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Y qué vas a sentir por dentro? Un vacío muy grande y te vas a sentir bien miserable. ¿Por qué, hermano? Porque sin obediencia es imposible agradar a Dios. ¿Y cuál debe ser, hermano, ¿verdad?, lo que nosotros como creyentes debemos de buscar? Agradar a Dios. La obediencia, hermanos, es la que nos mantiene cerca de Dios. La obediencia es la que nos mantiene cerca de Dios. Tú puedes ser creyente, tú puedes haber aceptado a Cristo de todo tu corazón y nadie te puede quitar lo que has recibido en Cristo. Pero si tú quieres andar cerca de Dios, tiene que ver mucho la obediencia a la palabra del Señor. Mucho la obediencia es la que va a hacer la diferencia. Y desgraciadamente hay mucho pueblo, hermano, que se ha conformado a vivir una vida, hermano, desobediente a Dios porque ha doblado las manos y el diablo lo ha engañado. ¿Y para qué tratas? No vas a poder. Eres humano. No, somos humanos, sí, pero somos nueva criatura y el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y dice su palabra que nos ha dado todo lo necesario para vivir una vida conforme a su voluntad. Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. ¿Amén? Tenemos que hacer una decisión en nuestro corazón. Tenemos que disponernos a someternos al señorío de Cristo. No solamente quiero gozarme y apropiarme de los beneficios de lo que Cristo hizo en la cruz, no. También entiendo que si Él es mi Salvador, es mi Señor. Significa que Él debe gobernar mi vida, que Él debe estar en control de lo que yo hago, que me debo a Él, que necesito negarme, que necesito someterme a sus enseñanzas. La obediencia es la que determina, ¿verdad?, qué tan cerca caminamos con Dios. Proverbios 16:20, ya acabando. Ya pensé que era bien tarde, pero me adelantaron el reloj como 20 minutos para que pensara que era más tarde. Proverbios 16:20 dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado, o sea, es feliz. Lo voy a leer una vez más, Proverbios 16:20. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado, o sea, es feliz. Nueva Traducción Viviente dice el mismo verso:
Los que están atentos a la instrucción prosperarán. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. ¿Quieres prosperar espiritualmente? ¿Quieres crecer en el Señor? ¿Quieres desarrollarte saludable? ¿Quieres caminar cerca con Dios? No pongamos, verá, al lado la instrucción que Dios nos da. Sin obediencia es imposible agradar a Dios. ¿Cómo estás en tu obediencia a Dios? Sincera en tu corazón, porque la palabra nos debe confrontar. La palabra nos debe de redarguir para hacernos ver dónde estamos. ¿Cómo está tu obediencia a Dios? ¿Cómo estás en tus, verdad, sometimiento al señorío de Cristo? ¿Amas a Dios verdaderamente como para someterte a sus mandamientos? Y también otro, ¿es tu fe genuina o es superficial? ¿O solamente eres simpatizante, pero no permaneces, o sea, no obedeces las enseñanzas de Jesús en tu vida diaria? Para terminar, vamos a ver Hebreos 3, y con esto cerramos. Hebreos 3. Hebreos 3, Hebreos 3, versos 7 al 10. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Si oyeres hoy su voz, obviamente me estás viendo a mí aquí hablar, pero esta es palabra de Dios. Y somos llamados a poner atención. Dice, si oyes su voz, si el Espíritu Santo te está hablando a tu corazón, si el Espíritu Santo te está redarguyendo, no lo ignores, no seas insensible, no seas como aquellos que a pesar de ver a Dios, ver sus milagros, oír, ¿verdad?, sus mandamientos, lo ignoraron, fueron rebeldes y decidieron no obedecer a Dios. Por lo tanto, no entraron al reposo de Dios. Entonces, no seamos, ¿verdad?, así nosotros, sino, ¿verdad?, atendamos a llamado de Dios a obedecernos, a oír la voz del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que nos recuerda, Señor, lo importante de examinarnos y de, Señor, buscar, Señor, sinceramente en nuestros corazones la obediencia, Señor, a tus mandamientos. Señor, tu palabra nos muestra que para ti lo más importante es nuestra obediencia, Padre. Y no solamente en la iglesia, sino en nuestra vida diaria. Obviamente, Señor, tú nos llamas a servirte y a participar de diferentes cosas, Señor, en tu iglesia. Pero todo eso es en vano, todo eso, Señor, de nada sirve si en nuestro corazón no estamos siendo obedientes, Señor, a tu palabra, a tus mandatos. En esta mañana, Señor, te pedimos que nos ayudes a meditar en esta verdad espiritual para no confiarnos, Padre, para no tomar la actitud que muchos han tomado, Señor, y vivir un evangelio
basado solamente en la gracia barata, Señor, en la cual, mi Dios, quieren y profesan tener los beneficios de la cruz, pero Señor, se resisten a someterse a tu señorío y obedecer tus mandamientos, Padre. Te damos gracias porque, Señor, nos revelas y nos muestras que para ti, Señor, la obediencia es muy importante, porque sin obediencia es imposible agradarte, Padre. Y aquel que tiene una fe verdadera, Señor, resultará en obediencia a ti, Padre. Aunque reconocemos que no será una obediencia perfecta porque estamos en esta naturaleza pecaminosa, pero debe haber un sentir y un deseo y una disposición sincera a buscar obedecerte, Padre. Ayúdanos. Te pido que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a permanecer en ti, a permanecer en tus enseñanzas, a buscarte de todo nuestro corazón, a someternos a tu voluntad, Señor. Comenzamos un año, Señor, ya el año pasado quedó atrás, pero este año, Señor, el tiempo que tú nos des de vida es una oportunidad más de agradarte a ti, Padre. Ayúdanos a no ser engañados por el mal, a no conformarnos a este mundo y a vivir una vida de desobediencia, sino ayúdanos a buscarte de todo nuestro corazón y obedecerte para caminar cerca de ti, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, llénanos del poder de tu Espíritu para poder hacerlo, Señor. Y ayúdanos a tener hambre por tu palabra, para escudriñarla, Señor, para meditar en ella, para llenar nuestro corazón de ella, Padre. Y así conocerte más y saber, Señor, no solamente en nuestras mentes y en nuestros corazones, lo que a ti te agrada, Padre. Y nos dispongamos a obedecer. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Y si hay alguien aquí que no te conoce verdaderamente, que no ha nacido de nuevo, que cree, Señor, en tus enseñanzas, pero que, Señor, no se ha arrepentido de sus pecados y no se ha decidido, Señor, entregarse completamente al señorío de Jesús y recibirlo como Señor y Salvador, Señor, que en este día tú obres en su corazón, abra sus ojos espirituales, Señor, y pueda, mi Dios, rendirse y pueda experimentar el verdadero arrepentimiento que lleva, Señor, a la vida eterna, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido.